Con el avance de peón, se busca el control central y el juego dinámico, manteniendo la igualdad. En respuesta simétrica, se contesta con un sólido avance de peón lateral, buscando disputar el centro y mantener el equilibrio dinámico. Con el desarrollo del caballo, se refuerza la influencia central y se prepara el enroque corto, solidificando una ligera ventaja. Reforzando la estructura de peones, se prepara el desafío al control central y se mantiene el balance dinámico. Abriendo el centro con un empuje de peón, se busca crear juego dinámico y mantener la igualdad. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla de 4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del caballo, se disputan las casillas centrales y se mantiene una posición sólida. El desarrollo del otro caballo, se consolida el control central y se prepara un mayor desarrollo. Con el avance lateral del peón, se prepara la estructura y se anticipan futuros planes. Con el desarrollo del alfil, se prepara el enroque y se añade desarrollo en el flanco del rey. Con la movilización del caballo, se centraliza la pieza y se consolida la posición. La búsqueda de seguridad del rey con el enroque corto es un movimiento sólido y preparatorio. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F6 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la torre a la casilla de 1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil, se solidifica la defensa del flanco del rey y se prepara el juego central. Con la reubicación de la dama, se busca coordinar las piezas para el medio juego. Tras la captura de un caballo, se inician simplificaciones para aliviar la tensión. Con la recaptura del alfil, se mantiene la igualdad posicional y la actividad de piezas. Con el desarrollo del alfil, se mejora su actividad diagonal y se disputan casillas clave. Con la recolocación del alfil, se busca un mejor control diagonal y se solidifica la posición. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Con la reposición del alfil, se refuerza el control central y se mantiene una ligera ventaja. Con el desarrollo del alfil, se mejora su alcance y se solidifica el flanco del rey. La jugada la torre a la casilla de 1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna e captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. La búsqueda de seguridad del rey con el enroque corto prepara la actividad del medio juego. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón lateral, se busca ganar espacio y consolidar la presencia en el flanco de dama. Con el desarrollo del caballo, se centraliza la pieza y se mejoran sus perspectivas. Con la reubicación de la dama, se mejora su alcance y se centraliza su influencia. Con la reubicación del caballo, se buscan mejores casillas y una coordinación superior de las piezas. Con el desarrollo del alfil, se mejora su actividad diagonal y se solidifica la posición. Con el avance del peón lateral, se realiza un movimiento profiláctico para prevenir la actividad enemiga. Con la reubicación de la torre, se mejora su coordinación y se prepara el juego central. Con la reubicación de la dama, se busca una mejor coordinación y potencial ofensivo.
Con la reubicación de la torre, se centraliza en la columna abierta para mayor influencia. Con el avance del peón lateral, se solidifica la estructura del flanco de dama y se prepara el juego de peones. Con el desarrollo del alfil, se mejora su alcance diagonal y se ejerce influencia en el centro. Con el avance del peón lateral, se desafía la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Tras la captura del peón, se aceptan los peones doblados para abrir líneas en el flanco de dama. Con la recaptura del alfil, se solidifica el control de la columna central. Con la reubicación de la torre, se activa en la columna abierta. Con la reubicación del alfil, se busca un mejor alcance diagonal y mayor influencia. Con la reubicación de la torre, se centraliza en la segunda fila. Con la recaptura del peón, se mantiene el equilibrio estructural. Con el avance del peón central, se buscan abrir líneas y crear juego dinámico. Con la reubicación del alfil, se busca un alcance mejorado y una colocación activa. Con la reubicación de la dama, se centraliza y aumenta la presión. Con la reubicación del rey, se realiza un movimiento profiláctico para mejorar su seguridad. La jugada el peón a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance del peón lateral, se solidifica el control y se prepara el juego en el flanco de dama. Con la reubicación del alfil, se busca un juego diagonal activo. Con la reubicación del alfil, se busca un mejor alcance diagonal y actividad de piezas. Tras la captura del alfil, se inician simplificaciones para aliviar la posición. Con la recaptura del alfil, se mantiene la actividad de piezas y la influencia central. Con la recaptura de la torre, se activa en la columna abierta. Con el avance del peón del flanco del rey, se busca crear espacio y chances de ataque. Tras la captura del peón, se abren líneas y se acepta una posición más dinámica. Con la recaptura de la dama, se centraliza la pieza y se incrementa la presión. Con la reubicación del caballo, se busca una colocación activa en el centro. Con la captura del caballo, se simplifica la posición y se mantiene una ligera ventaja. Con la recaptura de la torre, se activa en la columna abierta y aumenta la presión. Con la reubicación de la torre, se activa en la columna B para potencial presión. Con la reubicación de la dama, se centraliza y se incrementa la actividad en el flanco de dama. Con la reubicación del rey, se asegura su seguridad de forma sólida. Con el avance del peón del flanco del rey, se prepara contrajuego y se solidifica la posición. Con la reubicación de la torre, se busca controlar columnas abiertas y presionar la posición negra. Con la reubicación de la torre, se centraliza y aumenta la presión sobre el flanco del rey. Con la reubicación de la torre, se buscan controlar columnas abiertas y mejorar la coordinación de piezas. Con la reubicación de la dama,
se centraliza para aumentar influencia y presión. Con la reubicación del rey, se consigue una posición segura de manera sólida. La jugada la dama a la casilla C3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla G3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la dama a la casilla F7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla H8 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a la torre captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la dama a la casilla F7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla D4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Con la reubicación de la dama, se consolida la posición y se mantiene la presión. Con la activación de la torre, se refuerza el control de la columna abierta y se mantiene la presión. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D3, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D5 para afianzar el control posicional.
La jugada la torre a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la centralización de la dama, se capitaliza el error, y se mantiene una presión abrumadora. La jugada la torre a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre captura en la casilla D3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D6, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H6, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura de la torre, se consolida la ventaja material decisiva. Con la reubicación de la torre, se busca crear algún contrajuego a pesar de la desventaja abrumadora. Con la centralización de la dama, se aumenta la presión y se consolida la ventaja decisiva. Con la reubicación del rey,
se busca seguridad sin poder alterar el resultado del juego. La jugada la torre a la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna D a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se intenta crear contrajuego ante una desventaja insuperable. Con el avance del peón, se solidifica el control del flanco de dama y se mantiene la ventaja decisiva. La jugada la torre a la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, se incrementa la presión y se mantiene la ventaja decisiva. La jugada la dama a la casilla A4 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna C a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Con la reubicación de la torre, se refuerza el control y se mantiene la ventaja decisiva. La jugada el alfil a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla H4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla G1 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se incrementa la ventaja decisiva y se abren líneas. Tras la captura del peón, se acepta la pérdida material pero se abren líneas para posible contrajuego. Con el avance del peón, se solidifica la ventaja abrumadora y se controlan casillas clave. La jugada la torre a la casilla C4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el alfil a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Con la captura de la torre, se consolida la abrumadora ventaja material y posicional. Con la recaptura de la torre, se mantiene el balance material actual ante la desventaja abrumadora. Con el jaque de la dama, se fuerza al rey a una casilla pasiva y se mantiene la ventaja abrumadora.